Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio de la carrera de Derecho, materia Derecho Constitucional con la doctora Lisbeth Jael Palenque Vega. Soy el estudiante Agapito Banega Mendoza, quien le va a hablar sobre la reforma constitucional del 1826. La Constitución Política de Bolivia de 1826, conocida también como la Constitución Bolivariana, fue el primer texto constitucional elaborado por Simón Bolívar, sancionado por el Congreso General Constituyente el 6 de noviembre de 1826 y promulgado por Antonio José de Sucre el 19 de noviembre del mismo año. Contenía la Constitución boliviana 142 artículos resumidos en 10 títulos. El modelo de Estado era Bolivia es popular y representativa, la soberanía emana del pueblo y su ejercicio reside en los poderes que establece esta Constitución. El cambio social forma 4 puntos que fueron claves en su esencia: la presidencia vitalicia y hereditaria, que abría el paso al absolutismo dictatorial, aunque no a la monarquía. Es establecimiento de 4 poderes: electoral, legislativo, ejecutivo. Siguiendo con la segunda reforma constitucional, el 14 de agosto de 1831 se aprobó una constitución durante la presidencia del general Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. Dicha constitución introdujo el bicameralismo, dividiendo el gobierno entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, elegidos por representación proporcional. El modelo de Estado era constitucionalismo liberal e individualista. Contaba con 11 títulos, 24 capítulos y 165 artículos. El cambio social habla sobre la nación boliviana, la religión apostólica romana con excepción de otras, gobierno popular y representativo, soberanía nacional, nacionalidad por origen y naturalización de 3 poderes de estados. Esta vez desaparece el poder electoral. Constitucional del Estado Boliviano, octubre de 1834, sancionado el 10 de octubre de 1834 y promulgado y publicado el 29 de octubre de 1834. Proyecto remitido por Vallivian Linares a los miembros de la Asamblea General Constituyente reunido en Chuquisaca bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Fue promulgado el 10 de junio de 1834 por el presidente provisorio de la República, general Luis José de Borregosa. Los cambios sociales habla sobre los derechos fundamentales: derecho a la vida, propiedad privada, libre tránsito, libre expresión, comercio, la nación boliviana, la religión apostólica romana con excepción de otras, gobierno popular y representativo, soberanía nacional, nacionalidad por origen y naturalización. Y los artículos conformada por 11 títulos, 24 capítulos y 165 artículos. El Estado Constitucional del Estado Boliviano, agosto de 1839. La evidencia de que el país encaraba un nuevo momento de su historia y de que buscaba cerrar la página del liberalismo abierta en 1880 se dio de manera explícita en la nueva Constitución promulgada el 30 de octubre de 1938 por Germán Busch. Esta nueva Carta Magna es importante porque cambia la orientación de algunos principios esenciales que fueron inamovibles desde la Constitución Bolivariana de 1826. No había un poder independiente que se hiciera cargo de esta función. El jefe del gobierno era el presidente de la República. El modelo de Estado era la nación boliviana, se compone de todos los bolivianos reunidos bajo una misma asociación política, es libre e independiente y adopta para su gobierno la forma popular. Antecedentes económicos y políticos. Entre los aspectos políticos a destacar la Constitución de 1839 se encontraban el espíritu anticonfederativo al sostener que se prohibía celebrar a cualquier pacto que se oponga a la independencia y unidad nacional. Los diputados serían elegidos por los colegios electorales siempre que tengan más de 30 años de edad, que sean ciudadanos y tengan renta representada en la provincia. Por cada 30.000 habitantes se renovaba la Cámara por 2/3. Cada 2 años para ser senador se requería tener 40 años. Ciudadano en ejercicio y tener renta. La Cámara de Senadores se componía de 21 representantes de departamento y se renovaba por mitades cada 4 años. La Cámara calificaba en las elecciones de sus respectivos. Constitucional del Estado Boliviano, junio 1844. Antecedentes. Fue aprobada en el gobierno de José Vallivian. Bolivia comprende de los departamentos de Chuquisaca, Potosí,
Paz de Ayacucho, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni, Distrito Litoral de Cobija, establece que la gestión del presidente durará 8 años, contado desde el día en que tome posesión, no pudiendo ser reelegido hasta que haya pasado un periodo constitucional. Antecedentes económicos y políticos: el Poder Legislativo reside en un Congreso compuesto de 2 cámaras con legisladores, una de senadores y otra de representantes. A ella pertenece exclusivamente la potestad de dar leyes, interpretarlas o derogarlas. Modelo de Estado: Bolivia, libre e independiente, constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa. Cambio social: la religión de la República es la católica apostólica romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otro. Artículo: la Constitución Política de 1843 está conformada por 103 artículos. Reforma Constitucional del Estado Boliviano, septiembre de 1851. Aprobada en el gobierno de Manuel Isidoro del Subo, establece que la enseñanza es libre, sujeta solamente a las condiciones de capacidad y moralidad. Establece que el presidente de la República ejercerá funciones por 5 años y no podrá ser reelecto sino después de intervalo de 5 años. Y el modelo de Estado de Bolivia, libre e independiente, constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa. En el cambio social: la religión católica apostólica romana es la de Bolivia. La ley protege y garantiza el culto exclusivo de ella y prohíbe el ejercicio de otro cualquiera, reconociendo sin embargo el principio de que no hay poder humano sobre la conciencia. Artículos: la Constitución Política de septiembre de 1851 es conformada por 103 artículos. Reforma Constitucional del Estado Boliviano, agosto de 1861. Aprobada en el gobierno de José María Chá Valiente, anula la pena de muerte, con excepciones en caso de asesinato, parricidio y traición a la patria. El periodo constitucional del presidente será de 3 años, no pudiendo ser reelecto sino pasando un periodo. Establece que el poder legislativo se ejerce por una asamblea formada por diputados. En este modelo, Bolivia toma un modelo de Estado libre e independiente, constituida en República Unitaria. Adopta para su gobierno la forma democrática representativa. En el cambio social, el Estado reconoce y sostiene la religión católica apostólica romana. Se prohíbe el ejercicio público de todo otro culto, la misma establecida en el artículo número 2. En el año 1861, la Constitución Política estaba conformada por 88 artículos. Reforma Constitucional del Estado Boliviano, octubre de 1868. Aprobada en el gobierno de Mariano Melgarejo. Retoma la Cámara de Representantes y de Senadores. El periodo constitucional del presidente durará 4 años, con derecho a reelección por otro periodo. El modelo de Estado boliviano, libre e independiente, constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa. En los cambios sociales, la religión del Estado es la católica apostólica romana. Se prohíbe el ejercicio público de otro culto. La Constitución Política del año 1868 era conformada por 96 artículos. Mi nombre es Stephanie Ardaya Basso Alto. La siguiente reforma, que es la octava, sucedió en el año de 1871. Fue sancionada por la Asamblea Constituyente el 9 de octubre y promulgada por Agustín Morales el 18 de octubre. Esta constitución agregaron varios artículos nuevos, pero el más importante para el ciudadano boliviano fue que todo hombre tiene derecho de entrar en el territorio de la República, permanecer, transitar sin otras restricciones que las establecidas por el derecho internacional. Esta Constitución estaba estructurada por 10 secciones, 105 artículos y un artículo transitorio. También el presidente determinó la anulación de la esclavitud, que todo esclavo que pisa el territorio boliviano es libre. Él retomó la Asamblea como poder legislativo y estaba constituido por diputados. La siguiente reforma, que es la novena, se dio en el año de 1878. Fue sancionada por la Asamblea Constituyente el 14 de febrero y promulgada por Hilario Ondaza el 15 de febrero. Reconocía que Bolivia era libre e independiente, constituida en República Unitaria. Adopta para su gobierno la forma democrática representativa. Esta constitución estaba estructurada por 10 secciones, 138 artículos y 2 artículos transitorios. El presidente separa el concepto de ciudadanía, suprime el Consejo de Estado y fija los alcances en el régimen municipal, con las instalaciones de consejos y capitales de departamentos y provincias. También elimina la potestad para cada boliviano de portar armas. Adopta para su gobierno la forma democrática y representativa.
Mi nombre es Deisiela Borjas y continúo con la Constitución de 1880 del 28 de octubre, que fue aprobada en el gobierno de Narciso Campero, presidente constitucional de la República de Bolivia, que nos mostraba una Bolivia libre e independiente constituida en república unitaria que adoptaba para su gobierno la forma democrática representativa. Esta Constitución constaba de 139 artículos. Por otro lado, esta Constitución incorpora 2 cámaras en el legislativo de senadores y diputados residiendo en Congreso Nacional según el artículo 39. Esta Constitución declaraba vigente la Constitución de 1878 y apunta a 2 modificaciones centrales. Crea la figura de la segunda presidencia y por otra parte restablece el principio de descentralización que casi un siglo después ha sido incluido en la Constitución de 1967 como un enunciado. La siguiente constitución es la de 1938 del 30 de octubre, que fue aprobada durante el gobierno de Germán Bush, presidente constitucional de la República. Esta contaba con 173 artículos. Esta constitución sentó las bases de la futura revolución democrática social y marca el inicio de una larga batalla por recuperar el derecho de los bolivianos para vivir con dignidad y reconocer los derechos de los campesinos. Esta constitución es el resultado de una renovada conciencia nacional. El presidente constitucional Germán Bush abre el cauce del constitucionalismo social, introduciendo los regímenes social, familiar, cultural y por primera vez el campesinado. Las partes sobresalientes de la reforma son ratificación del régimen económico y financiero establecido como resultado del referéndum de 1931, ampliándolo, lo que hace que esta constitución sea una de las más avanzadas, poniendo en manos del Estado la protección de los recursos naturales. Relativiza el derecho de propiedad que estaba considerado como absoluto, condicionándolo al interés social, da nuevos contenidos al aspecto social contrastando con el individualismo de las anteriores constituciones. Es por eso que esta nueva Carta Magna es importante, porque cambia la orientación de algunos principios esenciales que fueron. Mi nombre es Marian Aquino. Noviembre de 1945, voto de la mujer. Antecedentes: Gualberto Villarroel define que la gestión del presidente y el vicepresidente de la República es de 6 años, incomparable en la formación de las municipalidades. Se reconoce el derecho de elección elegible a la mujer boliviana. Antecedentes económicos y políticos. El presidente rebajó algunos costos, incluida la economía de las rebajas de alquileres, el derecho a pensiones, también la realización del deseo de Bush de crear una asamblea indígena sería la primera de este tipo en la historia. Villarroel fue derrocado, expulsado por una turba que lo sacó del palacio mientras era apuñalado y golpeado cruelmente. Modelo de Estado: el derecho a elegir y ser elegida a la mujer boliviana. El modelo plantea que la participación será equitativa en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. En estos términos generales se establece en las elecciones de asambleístas se garantiza la igualdad de participación de hombres y mujeres. Artículo: las condiciones políticas de 1945 está compuesta por 180 artículos. Cambios sociales: es reconocido por la reformación de las municipalidades, se reconoce el derecho a la mujer boliviana. La siguiente reforma constitucional del Estado boliviano, noviembre de 1947. Antecedentes: el presidente Enrique de la República indicó en la nueva constitución que la soberanía reside en el pueblo, es inalienable, imprescindible. Su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Antecedentes económicos y políticos. La elección general de Bolivia de 1947 se realizó el 3 de enero del mismo año. Resultó elegida Enrique Erzo como presidente y Mamerto como vicepresidente. Modelo de Estado: declararse duelo nacional con el cierre de oficinas públicas y particulares en los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Artículos: la Constitución Política de 1947 con 21 secciones y 183 artículos. Cambio social: el 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.10 de voto femenino, también conocida como la Ley de Evita, que reconoció el derecho de todas las mujeres mayores de 18 años a votar y ser elegidas. Estableció de esta forma la igualdad de todos los derechos políticos y deberes y oportunidades entre varones y mujeres. Buenas tardes, mi nombre es Giovanna Ayala y yo les continuaré hablando un poco sobre la reforma constitucional del febrero de 1967. Esta constitución consagra la igualdad de derechos civiles y políticos entre el hombre y la mujer.
Antecedentes económicos. La economía llevó adelante un gobierno de desarrollo económico que favoreció a los campesinos y enfrentó contra los obreros y mineros. Modelo de Estado. El Estado, así lo decía René Barrientos, dictó la Ley de Seguridad del Estado por la que limitó drásticamente las libertades de derecho. Cambio social. La República admite los principios internacionales, condena la guerra y agresión y de conquista de todo colonialismo e imperialismo. Ley número 326, 10 de febrero de 1967, René Barrientos. Reforma constitucional. El 12 de agosto de 1994 se promulgó la Ley 1585, la reforma a la Constitución Política del Estado. Antecedentes políticos y económicos. En efecto, solo el título es ejemplo de la importancia de la normalidad jurídica que puede mencionarse. Modelo de Estado, artículo 1. Bolivia es libre, independiente, soberana, multiétnica, pluricultural, constituida en la República Unitaria, adopta para su gobierno las reformas democráticas representativas. El cambio social, las reformas fueron las siguientes: la incorporación en el artículo 1 los términos multiétnica y pluricultural, la relación a la caracterización de Bolivia, además que se añadió la república que estaba fundada en la unión, solidaridad de todos los bolivianos. Artículos. La Constitución Política 1994, 12 de febrero a agosto. Soy el estudiante Vladimir Arancibia y me tocó exponer la siguiente reforma. La guerra del agua mostró ya centralmente la modificación de los términos del debate político, poniendo en fin a una hegemonía ideológica y neoliberal. Los antecedentes políticos y sociales. Las políticas de instalación neoliberal y privatización tuvieron el sector minero de una de sus expresiones más evidentes. El modelo de Estado de Bolivia es un país, Estado social, democrático y de derechos sostenidos en valores superiores de ordenamiento jurídico. Los artículos. La Constitución Política de 2004 contiene 234 artículos. La Reforma Constitucional del Estado 2009. La Constitución Política del Estado Plurinacional 2009 es el 19º texto constitucional en la historia de Bolivia y la República de Bolivia. En febrero de 2003, intensas movilizaciones populares son fuertemente reprimidas, especialmente en La Paz, es conocido como el Febrero Negro. El modelo de Estado de Bolivia se constituye como un país plurinacional, unitario, comunitario, libre, independiente. La Constitución Política de 2009, del 7 de febrero, contiene 411 artículos. El cambio social para el Estado pasa a organizarse como en 4 órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Un gran cambio importante es la nueva Constitución basado en la introducción de todo un artículo dedicado a la coca.